río Medellín está en el corazón de la ciudad. Medellín, al igual que otras grandes ciudades en el mundo, creció alrededor de su río y gracias a él se empezó a desarrollar y a crear una ciudad próspera, porque fue gracias al río y a sus aguas que muchas personas pudieron sobrevivir durante años. Y no solo las personas, infinidad de especies animales y vegetales. Incluso fue gracias a sus aguas que el éxito de muchas industrias fue posible. Pero fueron esas mismas personas las que además de beneficiarse de él, lo fueron contaminando poco a poco. Y es que con el incremento de habitantes y la urbanización acelerada de la ciudad, en las últimas décadas se ha generado un deterioro de su cauce difícil de aliviar. La gente sigue tirando residuos en sus afluentes, las empresas siguen vertiendo químicos. Hay quienes hacen excavaciones de manera ilegal y algunos practican la minería. Todo esto afecta a la biodiversidad, reduce el oxígeno y, sin lugar a dudas, perjudica severamente la salud de todos los seres humanos que habitamos a lo largo de su cauce. El río Medellín hace parte del día a día de la ciudad, es generador de vida, cuenta historias porque tiene que ver con nuestro pasado, pero también con nuestro futuro. Por eso debemos pensarlo y cuidarlo entre todos. Tal vez soñar con navegarlo siga siendo una utopía, pero hay unos factores en los que sí podemos ayudar. Cumplir las normas en materia de desarrollo urbanístico, no practicar la minería ilegal, denunciar a las empresas que vierten sus desechos, no arrojar basuras, educar bien a nuestros hijos y ser veedores de las administraciones públicas para que las políticas se cumplan. El río Medellín es de todos y su vida está en nuestras manos. En Medellín se toma la palabra, creemos que se puede lograr una ciudad donde tu voz y la mía puedan abrazarse, sin importar si pensamos diferente. Por eso, conversemos para construir una mejor ciudad. Como todos sabemos, la historia de nuestro planeta y del agua están íntimamente ligados. En últimas, fue en un ambiente acuático donde comenzó la historia de la vida. En la actualidad, el equilibrio hídrico es una necesidad vital para todos los organismos, sin importar su modo de vida. En Medellín contamos con un río que está en constante movimiento y que durante años ha estado en peligro, el río Medellín. Sus aguas han sido vitales para el desarrollo de nuestra ciudad y siguen siendo vitales para el futuro. Por eso hoy en Medellín se toma la palabra, será nuestro protagonista, porque hablar de las cosas que nos interesan a todos también es un deber ciudadano. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo le va? Mucho gusto. Santiago Pérez, Luz, conversamos. ¿Qué le parece si conversamos del río Medellín, usted que trabaja aquí al ladito? Sí, ¿le gusta? ¿A usted cómo le parece el río Medellín? No, pues yo lo conozco desde niña, que pescamos ahí todo eso. El río, no, es algo, un patrimonio que tiene la ciudad porque, o sea, yo soy muy joven y aunque no nací aquí en Medellín, pienso que desde el río me nacen pues muchas bases para, por ejemplo, para el metro, como algo que centra la ciudad. No, pues es que antes era todo muy diferente, porque no había tanta basura, porque la gente cuidaba como más las cosas, la ciudad. Cuando no existía el metro, que decían que se transportaban en el ferrocarril, entonces eran pues las cosas muy diferentes. ¿A usted le tocó el río Medellín cuando estaba limpio? Sí, ¿Y qué es lo que más y sé recuerda? dónde nace, y también conozco dónde nace, que en Caldas. ¿Y qué es lo que más recuerda de ese río Medellín limpio? Muy bueno, no era tan contaminado. ¿Y qué era lo mejor, sabiendo que no era tan contaminado? ¿Qué hacían en el río Medellín en esa época? Se bañaban. A mí me tocó ver. ¿Y tú por qué crees que es importante que cuidemos el río? No, yo llegué ahí, el río es muy importante, por ahí es donde corre el agua y si lo tapamos, Que Medellín se ha crecido mucho, mucho.
Y todo eso alcantarillado y todas las quebradas, ¿a dónde van a templar? Como van las cosas, en muchos años no va a haber río. El río y el agua es vida para nosotros, nos transmite la vida, nos transmite paz. Debemos de cuidarlo también para nosotros mismos y también para la nueva generación. Estamos en el puente de Guayaquil y vamos a conversar aquí en este café con vos, con Santiago Ortega. Santiago, tus estudios de ingeniería hidráulica, ¿qué te han enseñado sobre este río Medellín? Hombre? ¿Qué importancia tiene esta arteria de agua? Pues hombre, más que los estudios de ingeniería como tal, el río es una cosa que define al valle, ¿cierto? Nosotros no estaríamos en el Valle de la Aburrá si no hubiera un río Aburrá o un río Medellín que labra el valle, ¿cierto? Porque así como una montaña, una serranía puede definir un territorio, a un valle lo que lo define es un río. Sí. Y Medellín creció al borde del río Medellín y de la quebrada Santa Elena, ¿cierto? Ahí fue, digamos, donde empezó a crecer la ciudad y porque, digamos, igual necesitamos el agua cerca, ¿cierto? Claro. Y el valle, a pesar de que es un valle estrecho, digamos, nos dio el espacio para tener una ciudad en una zona planita entre las montañas. Bueno, ¿y por qué la ciudadanía tiene que ver con el río, hombre? Porque uno dice, todo el mundo lo ve, pasa, pero como que nadie le para bolas, excepto cuando alumbrados y vienen por aquí a caminar. Es una cosa muy particular del río Medellín, ¿cierto? El río Medellín es un río que está prácticamente olvidado. Pues digamos, nosotros estamos aquí en el puente de Guayaquil, pero estamos nosotros, uno no ve como más gente alrededor tampoco. Y uno solo ve gente en diciembre que están viendo los alumbrados. Sí. Y cuando hay ciclovía, ¿cierto? Que cierra, digamos, una de las calles para que la gente uno ya ahí monte en bicicleta o otro tal lado del río. Pero en realidad el río como río no es algo muy visible en Medellín. Aquí el río es una cosa que está al lado de la autopista, una barrera o una cosa que está en la parte plana que hace que podamos transportarnos a lo largo del valle de una forma rápida. Este río sirvió como lindero mucho tiempo. Yo me acuerdo que la gente decía que vamos para otra banda. La otra banda del río era como si fueran dos Medellín, el del oriente y el del occidente. Ahora se ha visto es que lo estamos rescatando para atravesarlo, pasarlo de lado a lado y disfrutarlo, pero uno ve que la ciudadanía, ni las fábricas, ni los vecinos lo cuidan suficientemente como para hacer de él un agua más limpia, hacer más ambiental. Y el río está muy abandonado precisamente porque no hay nadie cerquita, no hay nadie que lo termine cuidando. Claro que a pesar de, yo creo que también es una cosa que está un poquito más allá de no tener gente cerca, porque en las quebradas también vemos que muchas veces la quebrada está al lado de unas casas o algunos barrios, pero la quebrada sigue siendo también una cosa que está ahí, pero que no se vuelve... Algo que la gente dice que me sirva para alguna cosa, pero yo no le sirvo a eso. Exacto, que está ahí para tener los arbolitos y para de pronto caminar como al lado o para separar una cosa de otra, pero en realidad no, hay muy poquitas quebradas en Medellín que uno dice que sirven como quebradas, ¿cierto? Pues digamos, la única pues de las que me vienen a la cabeza puede ser la del Parque de la Presidenta, que ahí ya hacen mercados campesinos y también está el gimnasio y la gente se va también como a rumbear y no sé qué, entonces ya eso sirve un poquito más como espacio de ciudad, pero de resto aquí en la ciudad yo no sé por qué está muy perdida como esa conexión con el agua. Sí, porque es que este sector tuvo un tiempo y seguramente los testimonios que nos van a dar van a comentar que ese tiempo en que el río servía para venir a conversar, para ir a jugar pelota, los que en otro tiempo, hace 100 años, pescaban, pero a nosotros nos volvió como una parte, tal vez como una carga. Sí, es muy raro, digamos, a mí no me tocó, ¿cierto? Para mí el río Medellín siempre ha estado canalizado y siempre ha sido esto. Y yo no sé si desde la canalización también se aprovechaba de alguna forma. Yo, digamos, veo fotos viejas de Medellín del 60 y veo que hay jardines muy grandes al lado del río antes de que la autopista estuviera completa. Y digamos, y el hecho de que la Nacional y la de Antioquia estén tan cerquita al río, seguro también había como cierta conexión. Pero ya con la autopista de lado y lado, la conexión se pierde. Se pierde. Y uno dice, mucha gente dice, no, es que fue un error canalizar el río. Sí. Pero a la larga no, porque el río era un río meándrico, ¿cierto? Un río que va de lado a lado, un río que se crecía mucho, que en todos los bordes al lado del río, con cualquier creciente, se inundaba muchísimo.
y Se era, iba digamos, desmoronando. ¿Ah? Se iba desmoronando la Exacto, orilla. la canalización fue lo que nos permitió aprovechar el área plana de Medellín. Pero la canalización y digamos que deshumanizó el río un poquito, ¿cierto? Entonces ya uno no ve un río, uno ve una canalización. Correcto. Y yo creo que también eso que pasa con las quebradas, uno cuando dice la abuela, cuando va a la casa de mi abuela que vive por la quebrada del Abueso, ella no dice la quebrada, ella dice la canalización. La porque también canalización, siempre porque la llaman todo así. está canalizado, ¿cierto? Entonces creo que eso, digamos, también como que desconecta y deshumaniza un poco. Despersonalizó, claro. Exacto. Pero entonces esto es rescatable o no, porque uno dice, hace 15 años o 20 empezaron una campaña, decían que en el 2025 queríamos tener agua potable en el río, por lo menos más limpia y que volviera a tener vida, y uno ve que está más o menos lo mismo, aunque ahí hacia el norte pues unas ideas de nuevos tratamientos. Esto sí es rescatable como espacio biológico, pero además como un espacio de conversación. Pues yo creo que es rescatable desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de calidad del agua. EPM está haciendo unas inversiones gigantescas y de hecho en este momento por debajo del borde del río están haciendo dos túneles que van a coger todas las aguas sucias, todas las aguas vertidas y todas las aguas negras tanto de los domicilios como de las industrias para tratarlas en una planta en Bello que están terminando. Sí. Entonces eso va a limpiar el río en esta zona para adelante, porque digamos, hace 10 años, más o menos, 10, 12 años, tenemos la planta San Fernando, que digamos también limpia gran parte del río de para atrás, pero siguen habiendo muchos, pues, no sé si lleguemos a tener calidad pura, porque de todas maneras en el río al lado tenemos Moravia, que es un basurero, y incluso también los rellenos sanitarios de Caldas o de alguno de estos pueblos que están pues del Valle Aburrá. Del Valle Aburrá. Yo tengo una historia. Yo cuando era estudiante estaba trabajando en un proyecto en el río. Estábamos diseñando unas obras hidráulicas y mirando pues como para la construcción de la doble calzada de Caldas y nos tocó meternos al río Medellín. Y nos metimos ahí en el puente de Primavera, teníamos que contar piedras del fondo para mirar algo de la rugosidad. Y uno se metía ahí y sorprendentemente pues uno levantaba la piedra y tenía gusanos en la parte de abajo. Entonces tenía vida. Había vida, ¿no? Claro. Está muy bien. Pero 2 cuadras más abajo yo no me hubiera metido al río porque ya el olor se vuelve muy fuerte porque ahí era donde quedaba el relleno sanitario de Caldas. Entonces hay flujos de lixiviados y demás que hacen que sea, digamos, un poco difícil de tener la calidad que teníamos. Pero yo creo que en este momento hay iniciativas muy interesantes para recuperar el río, no solo en la parte técnica y físico-biótica, sino en la parte humana. La Universidad de AFIT hace 3-4 años, propuso un modelo de ciudad, se llamó el Bio 2030, en el cual la ciudad se iba a compactar y iba a crecer en torno al río. De ahí, digamos, es de donde viene la idea de parques del río y de toda esta cuestión. Y algo que quedó en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Exacto, y el POT, digamos, eso se convirtió en una directriz metropolitana, el Bio 2030, ese proyecto que lideró la Universidad de AFIT. Y el nuevo POT también lo adoptó y dijo, bueno, vamos a tener una ciudad compacta con las laderas, que no crezca hacia las laderas, sino que crezca hacia el centro. Eso. Y si creces al centro, ahí va a estar el río, porque necesariamente tiene que estar. Magnífico. Entonces, yo sí creo que es posible. Tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver si nos toca, porque en estos asuntos es cuestión de tiempo, mucho de inversión, pero también de ingenio. Claro, y es de ver qué es lo que queremos como ciudad, de ponernos de acuerdo con eso y decir, listo, esto es lo que si queremos. Todos lo conversamos y todos lo decidimos, somos capaces de convertir otra vez el río en un lugar de la palabra. Claro, sería la idea, ¿cierto? Porque el río, digamos, es el lugar natural para eso, ¿no? Cuando va por las metrópolis, por las grandes ciudades europeas, digamos, la foto clásica de París es en el Sena, ¿cierto? O en Londres es en el Tower Bridge, en el Támesis, ¿cierto? Los ríos están ahí. Y cada vez las ciudades van volviendo más hacia los ríos. Puede que sea ya algo cultural, tal vez algunas ganas de, pues, no sé, del espíritu de estos tiempos que nos dice que hay que volver también un poco a lo natural y los ríos estando ahí. Claro. Yo creo que es una cosa que va a estar, que es lo que termina definiendo muchas ciudades también. Sí. Que tenemos a la mano cómo quitarle tanta crueldad a la industria cuando se pone solamente técnica, mecánica y económica. Exacto. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.
Durante años el río Medellín ha estado expuesto a innumerables formas de contaminación que pueden perturbar su equilibrio y poner en riesgo nuestras vidas. Y es el ser humano quien a través de los años y de diferentes maneras se ha encargado de acabar con su vida. Hoy en Medellín se toma la palabra, estamos hablando del río, de la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado de su ecosistema. ¿Qué haces tú por el río? ¿Cuál es la importancia que tiene el río en tu vida? Conversemos. En Medellín se toma la palabra, estamos dispuestos a escuchar tu opinión. Generalmente las poblaciones se sitúan al pie del agua y los ríos son atractivos. En este momento no son tanto estos ríos que atraviesan las ciudades ríos de supervivencia, pero entonces tienen que ofrecer otros atractivos, otras maneras de que la gente se sienta comprometida. Yo creo que la ciudad ha vivido de espaldas al río. En otra época, hace mucho tiempo, el río era un centro de vitalidad económica. De ahí, por el río, venían las vigas de Envigado para las construcciones. Las ponían en el río y el río las traía. Y eso pues fue en el siglo XIX. En el río también hubo areneros, personas que sacaban la arena y vivían de eso, eso era su medio de subsistencia. Había pescadores artesanales para consumo, entonces era una vida económica. Inesita, ¿y a usted le tocó cuando pescaban en la quebrada o en el río? A mí no me tocó la pesca en la quebrada, me tocó, pues, había uno que pescaba en el río, no tanto en la parte que correspondía a la ciudad, sino que salían hasta Porcecito, a Porce, por esos lados, Barbosa, Botero, por esas estaciones, se iban quedando los pescadores. Seguramente aquí en el río también, pero una pesca muy artesanal. Aquí en referente ciudad, en otra época, ya por cuestiones de haber sido canalizada y tapada, la quebrada Santa Elena sí fue referente de ciudad, porque en sus playas, en sus lados, se construyeron bellísimas mansiones pues, que ya desaparecieron. Había también explotación de oro y arena en la parte de arriba. En los charcos de arriba eran baños. Entonces la quebrada Santa Elena sí fue un referente de ciudad. Hasta, yo pienso que principios del siglo XX, por ahí el año 30. Entonces, acá Inesita era donde quedaba uno de los puentes de los que me hablaba. Era uno de los puentes, yo no me acuerdo cómo se llamaba este puente, pero todas las intersecciones tenían puentes. Todas las intersecciones. ¿Y dónde quedaba o cómo lo recuerda? Pues yo recuerdo el puente, porque esta calle era muy estrecha. Sí. La ampliaron, pero el puente aquí y más arriba el de Hierro, por los lados de Pablo Tobón, y después el de Giraldo. El río empezó a ser una cloaca hace muchos años. Fue un vertedero de desperdicios de la ciudad, desperdicios de la industria. Aún todavía, con todas las campañas de ahí, siguen siendo arrojados desperdicios allá, químicos, todo eso. Es que esa conciencia es muy reciente. La conciencia de la ecología, la conciencia del cuidado de las aguas, que no es producto renovable. La deforestación ha hecho estragos. La deforestación que se ha hecho de aquí de las laderas para construir, eso todo influye. El río hay que conservarlo, así como en su nacimiento es todavía cristalino y fluyen sus aguas sin problemas y se ha procurado no deforestar por allá. Así debe haber también una conservación en todo su trayecto.
Eso es creando una conciencia desde los niños, pero no solamente por el río, por la conservación de las aguas. Una conciencia en los barrios de que no tiren basuras, que los desechos que les quedan no se deshagan de ellos tirándolos a las quebradas que son afluentes del río. Un trabajo que compromete a toda la ciudad y a toda la sociedad y que nos apropiemos del río como un centro vital de la ciudad, que vuelva a haber vida, peces, fauna, flora, todo aquello que hace la vida del río y que haya gente en los alrededores disfrutando del río, porque si no el río vuelve a morirse. ¿Tú qué piensas del río Medellín? Está muy contaminado y que necesita una ayuda urgentemente para descontaminar el río. Los ciudadanos mismos los que hacemos ver el río, pues, negativa diría yo, por lo que se ve tan sucio. Y sí, en eso y todas las cosas que pasan en el río, que ya ahora en día ve uno cadáveres que pasan por el río. Y eso es como malo pues para la ciudad y para el río sí. Yo creo que es la cara de la ciudad porque todos los turistas vienen y ven el metro y la primera impresión del río es como está de contaminado, el agua, el olor, porque en unas estaciones se siente más. Entonces creo que nos daría un poquito de mala imagen, si es que no es mucha. Pero está el río tan contaminado. Y también las fábricas, que todos los derechos al río Medellín. Parece una cosa muy mal hecha. Tenemos que concientizarnos de que hemos de cuidar el medio ambiente. ¿Será que nosotros algún día aprenderemos a cuidar el río? Es un poquito complicado porque hay muchas personas que sí tienen la conciencia para cuidar la naturaleza, pero hay otras que no les importa. Y si uno no cuida el medio ambiente, ¿quién lo va a cuidar? Pues nadie va a venir de otra parte a cuidarlo, de otro mundo, de otro planeta. ¿Y por qué estará tan contaminado el río? Bueno, realmente es el proceso que tenemos los ciudadanos. Tenemos mala educación, malas costumbres y no todos tienen como la capacidad de decir no puedo tirar la basura al río, vamos a buscar otro proceso, reciclaje, sacar la basura en el día que es. Son iniciativas que los ciudadanos no tenemos. Es como una cara de la ciudad. Si uno cuidamos el río y qué bueno que lo vieran limpio, si uno hasta pudiera bañarse en él, sería maravilloso, excelente. Yo miro el río y eso es lleno de basura. No, es que sinceramente no hay palabras para describirlo. ¿Qué para nosotros será posible algún día recuperar el río Medellín? Pues yo la verdad creo que sí, si se pueden hacer campañas de limpieza desde la comunidad y con los nuevos proyectos que hay de limpieza del río como Parques del Río, esperan montar bastantes purificantes de agua. La idea es como esa, ¿no? Por eso hicieron las caídas de agua para darle vida. ¿Y usted cómo se sueña el río Medellín? Limpio, para poderse uno bañar, para uno poder traer la familia ahí al río Medellín, como sería de bueno eso. Medellín se toma la palabra es un proyecto de comunicación pública donde creemos que la conversación puede hacer realidad algunas transformaciones con las que sueña la ciudad. Hoy los invitamos a mantener el equilibrio natural de nuestro río Medellín, a ser corresponsables de su cuidado y a pensar en él como una fuente de vida inagotable.